Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Salud, la otra cara de los dos proyectos que tienen los doctores Javier Rascón Risco y José Luis Gómez Palomares. La otra es el canal en YouTube Felictividad, Hábitos de Éxito. Creo que tenemos 1180 seguidores ya, Javier. Sí. Fantástico, ¿no? Fenomenal. El programa y el podcast, los podcasts y el canal YouTube están creados por el doctor Javier Rascón Risco. Javier, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Y yo, que soy José Luis Gómez Palomares, también soy médico. Y bueno, vamos a continuar porque os dejamos el episodio anterior con... Habéis estado una semana aguantando a ver cómo iba a continuar. Son la serie que estamos grabando con María José Mas, neuropediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Iba a decir Javier. María José, ¿cómo estamos? Sigo bien. Hola, José Luis. Mucho gusto de estar aquí de nuevo. Sí. Hola, Javier. ¿Qué tal? Bien. Entonces, bueno, yo ahora retomo el programa, luego Javier ya te sigue preguntando, pero yo te quería preguntar, bueno, a ver, vamos a recomendar obviamente tus libros, La aventura de tu cerebro. Sí me gusta. ¿Sí? La aventura de tu cerebro, sí. Y El cerebro en su laberinto, que curiosamente están englobados en una colección que tiene el nombre de una persona que yo admiro mucho, porque era un travieso de narices cuando era joven, pero un travieso que su padre no daba un duro por él, que era Santiago Ramón y Cajal. Y luego fue Nobel de Medicina. Entonces, cuando en España no había ni luz en las aceras, este tío va y tiene un Nobel de Medicina. Aparte tiene Los tónicos de la voluntad. Ese libro que, como los libros que te voy a contar ahora, no me he leído, pero sé que él escribió un libro sobre cómo motivarse, ¿no? Y era Los tónicos de la voluntad. Lo digo porque en una reunión, una sesión, un catedrático lo nombró y dije, mira, Cajal tiene un libro sobre motivación personal. Era precursor antes que David Allen, ¿no? Bueno... Y estos libros tuyos están englobados en la colección que se llama El Café Cajal, ¿no, María José? Exacto, sí. Y es por Cajal, supongo, ¿no? Sí. Es porque, evidentemente, si hablamos de ciencia en España, no puedes no hablar de don Santiago, ¿no? Es como el paradigma de la ciencia. En sus reglas y consejos sobre la investigación científica o Los tónicos de la voluntad, que es el subtítulo... que es un libro que el título tira para atrás y el subtítulo gusta muchísimo. Es un claro caso de mal marketing, ¿no? Porque... No hizo neuromarketing, ¿verdad? No. Entonces, no hizo. No, de hecho, era mucho más inteligente que eso. La colección está inspirada en las conversaciones, ¿no? De café de principios del siglo XX. Entonces, si te fijas, el logo es un velador, una mesita pequeña de café con su sobre de mármol, ¿no? Y un poco va por ahí la cosa. Entonces es una editorial muy pequeñita que se llama Next Door, de la que estoy muy orgullosa de que hayan contado conmigo, porque realmente cuida muchísimo a sus autores y las ediciones son muy agradables lo digo como bibliófila, son muy agradables de tocar estos libros, ¿no? Y hablan de todos los temas. Hay de todo, de sexo femenino, de cómo mejorar el orgasmo femenino, o sea, esto es muy interesante también. Hombre, por supuestísimo. Hay que apuntarlo. Habla de cómo fabricar medicamentos, otros libros hablan de pseudociencia, de personajes históricos que triunfaron antes de los 30. Es una colección muy variada que tiene muchos autores y la verdad que me siento muy, muy orgullosa de estar entre gente tan, pues yo qué sé, José Ramón Alonso, Sergio Parra, Javier Burgos, muchísima gente, Ollán, Iturbide, muchísima gente muy, muy potente en divulgación que bueno, pues Clara Grima, en fin. Y yo, que estoy ahí por serendipia, y luego pues me quedé por gusto. Fíjate que tu libro tiene la gracia de llamarse... Luis Montoliu. Hombre. Muy bueno sobre cortando y pegando genes, ¿no? Corta y pega y colorea. Es muy bueno ese libro. Otra persona que admiramos, y cada vez que hablamos de Luis Montoliu me acuerdo de que no nos han dado el premio Nobel por lo del CRISPR-Cas9, de Mújica, ¿no? Pero bueno, sí, estaba un poco enfadado él. Sí. Yo que es muy elegante y lo lleva muy bien, pero no le sentó nada bien. Yo soy de Albacete y no soy tan elegante y a mí me fastidió bastante que no le dieran el Nobel. Dice, yo soy manchego valenciano, que diríamos. Le has titulado el libro La aventura, de tu cerebro. Qué curioso, La aventura, porque es verdad que ahí engloba todo un mundo, ese título, ¿no? Tuyo tiene totalmente una intención clarísima, ¿no? El cerebro es algo que nace de una manera y que no sabes por dónde te va a llevar, ¿no? Quiero decir, ahí está. No sabes cómo va a acabar, ¿no? Ese sujeto, ¿no?
estuvimos dudando entre viaje y aventura, pero claro, el viaje lo planificas y la aventura surge, ¿no? Entonces, era un poco, la idea fue esta final. Y sí, fue algo que yo había apostado más por viaje y entonces Laura Morrón, que es la editora, siempre le da el punto final y me dijo, oye, ¿aventura? Digo, ostras, sí, por favor, aventura. Sí. En cambio, el segundo, el título es totalmente mío, del segundo. El cerebro en su laberinto me llevó una noche de insomnio y creo que, modestia aparte, es un gran título. Queda muy mal que lo diga, pero es que me resultó tan esforzado sacarlo que tengo que comentarlo. Por cierto, para los oyentes que tenemos en todo el planeta, la verdad que es cierto, tenemos 4, pero están desperdigados por todo el planeta. El cerebro en su laberinto lo tienes en versión Kindle y en papel. ¿El otro también? ¿Los dos? Todos, los dos, sí. O sea, que cualquiera puede leerlo en cualquier parte, ¿no? Exacto. Pero bueno, siguiendo por este hilo, el cliffhanger en Kindle o en otras versiones en ebook, o sea, más plataformas ebook, no solamente también. Kindle. Sí, ¿se venden libros en otros sitios que no sea Amazon? No lo sabía. Sí, ¿sabes? Perdona, sí. Los libros. Es que no sabía yo. La misma Apple lo hace. Había otros lugares. Sí, y hay más. Sí. Entonces. Lo que pasa es que no soy muy consumidora, entonces no te sé decir otras plataformas, pero sé que están. Yo te recuerdo que soy defensor del bullet journal, del papel, de tocar y escribir sobre. Bueno, quería que nos recomendaran más libros y me vas a recomendar los que tú digas, pero yo te voy a recomendar. Yo tengo aquí uno que me compré. Espérate, que no sé si tengo el ticket, porque a veces guardo dentro el ticket, no lo tengo, pero bueno, pone como 2013, es capaz que lo tengo 7 años. Se llama ¿Cómo funciona el cerebro?, de Francisco Mora, que te prometo que no lo he leído, ¿vale? Quiero decir, lo tengo aquí, pero yo este libro está amarillo, ¿sabes? Cuando las hojas empiezan ya a estar la fotosensibilidad del papel, pues este ya la está cogiendo. Entonces, ese libro es el que yo tengo, no sé qué te parece. Y luego otro libro que tampoco he leído, ¿vale? Yo voy a recomendar libros que se me ocurren, pero que lo he visto muchísimas veces en la FNAC, que por cierto, yo vivía antes en Arroyomolinos, en Madrid, donde está el centro comercial Sanadú, que era maravilloso porque tenía Apple Store y FNAC, ¿vale? Bueno. Y la FNAC... No, pero quitaron la FNAC, macho. O sea, quitaron y pusieron CIA. Dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, lo poco que se lee en papel. Bueno, y ahí siempre veía el libro ahí en la de Callao, de Madrid, el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, ¿no? Entonces, ¿qué te parecen estos libros? Pues me parece muy bien. El primero, Francisco Mora, es catedrático de la Universidad de Granada. Si lo digo bien, es de fisiología y es una persona muy solvente para hablar sobre el cerebro, y seguro que no he tenido gusto de leer este libro en concreto, pero seguro que está fenomenal, vamos, no hay ninguna duda. Y Oliver Sacks, es que dedicarse a la neurología y no leer a Oliver Sacks es como un pecado o algo así, ¿no? Oliver Sacks es la persona que popularizó la divulgación neurológica, ¿no? No solamente con esto, sino, bueno, su famoso Despertares. Despertares es el sueño de cualquier médico, no porque se despierte, sino porque es convertir un artículo científico de una revista científica en una película. O sea, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién ha conseguido esto? Oliver Sacks, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, él es de los que más, aparte que lo hacía también exacto. que me leí 2 o 3 de él. Y la verdad es que para si eres sanitario lo disfrutas, pero es que si no lo eres, da igual, o sea, porque se lo explica tan bien y además, claro, son cosas tan chocantes, ¿no? Como lo cuentan, los casos que pone, y que te hacen reflexionar mucho sobre cómo funciona el cerebro, ¿no? Sobre cómo pues una lesión determinada en una determinada zona, pues esto, ¿no? Pues cómo hace que no reconozcas a caras, o que seas quien, en fin, todo este tipo de cosas que van describiendo, ¿no? Y cegueras corticales, este tipo de cosas que nos resultan tan fascinantes, ¿no? Y aparte, yo creo que lo hizo muy bien, ¿no? Y era un divulgador excepcional, ¿no? Yo creo, porque son temas muy complejos y los hacía sencillos, ¿no? Sí, tiene muchos libros muy interesantes. Otro que se llama Alucinaciones, que habla de los efectos visuales, los trastornos visuales en la migraña. Tiene otro que se llama Un antropólogo en Marte, que es como una segunda parte de El hombre que confunde. Bueno, la segunda parte, porque son libros, para los que no los hayan leído, que lo que hacen es recoger casos clínicos curiosos o poco conocidos y los exponen de una forma, pues explica los casos clínicos de sus pacientes de una forma amena y muy entendible para el gran público, como bien dices, Javier.
Y yo creo que Oliver Sacks es alguien que hay que leer, por cultura del siglo XX, no necesariamente, ¿no? Bueno, prometo hacerlo antes de 10 años porque... Pero ese libro que tienes ahí tienes la suerte que puedes leer un trocito y ya está, son como cuentos, no es necesario que te lo leas todo seguido. El título del libro toma solamente un caso clínico, pero hay más, o sea, ¿sabes? Que no hace falta que te lo leas todo del tirón. Por cierto, vivimos ahora, bueno, Javier ya vivía hace tiempo y yo vivo ahora en Mallorca y aquí hay FNAC. O sea que aparte de Amazon también hay FNAC. Bueno, pero hay poquitos libros. Sí, además está en una... señores de FNAC, bueno, señores de diseñadores de las tiendas de Apple y de la FNAC. Los de la FNAC os tenéis que mudar a una más grande y no hay Apple Store en Mallorca. Yo si queréis os ayudo a localizar sitios y Javier supongo que estará encantado. Pero un Apple Store aquí no iría mal. ¿Y qué otros libros recomendarías así para empezar? Yo creo que con Oliver Sacks ha quedado clarísimo que yo en concreto tengo que buscar tiempo para leerlo. ¿Y qué recomiendas más? ¿Qué otros libros? Aparte de los tuyos, por supuesto. Hombre, los míos los primeros. No, hombre, es broma. Por supuesto que yo creo... Es broma seria. Sí. Yo creo que hay que leer a este que has mencionado también de Ramón y Cajal. Es maravilloso, ¿eh? Ese libro además es un clásico. Lo encuentras fácilmente, te puedes descargar gratuitamente seguro en alguna de estas plataformas que decimos dentro de la legalidad, porque el libro tiene ya, pues es de principios del siglo XX, o sea, como de la década de los años 10 o algo así, mucho antes de que le dieran el Nobel, o sea que... Y lo virtuoso que tiene el libro es que está escrito antes del Nobel. O sea, es muy interesante. Y tiene una frase maravillosa en su prólogo que es bien conocida y que incluso está esculpida en el hall del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que dice una cosa muy importante y es que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿no? Y porque Ramón y Cajal hizo tantas cosas, era un ser tan maravilloso que... Luego dicen que tenía muy mal genio, pero bueno, no se puede ser perfecto, ¿no? Y ya digo, una de las cosas que hizo dentro de la neurociencia no solo fue descubrir la neurona como unidad celular del tejido nervioso, que eso no se había conseguido. Eso lo veían sus coetáneos, lo veían igual que él, porque usaban las mismas técnicas microscópicas que él, pero era como Galileo cuando miró a la luna, ¿no? Los demás también miraban a la luna, pero no fueron capaces de ver que esas sombras indicaban que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Pues Ramón y Cajal igual, al asomarse al microscopio, vio la neurona donde los demás solo veían cables, que como un continuo, ¿no? No veían que había una solución de continuidad, veían que era todo continuo, ¿no? Entonces, eso es la genialidad de Ramón y Cajal. Y definió cómo funcionaba la sinapsis. El sentido, la direccionalidad de la sinapsis es brutal esto. Estamos hablando de que no había más que un microscopio óptico. Definió la plasticidad sin nombrarla como tal, pero habló mucho sobre plasticidad. Pero María José, ¿no había Google entonces? No. No he caído. No había Google. No. O sea, esto encima sin Google. O sea, sin Google y sin nada, y sin que nadie supiera quién era. O sea, fue allí al Nobel de casualidad, porque unos alemanes se lo llevaron, pero si no, no va. Impresionante. Por cierto, pone aquí que... Sí, digo, yo tengo tendencia... Es un discurso que pronunció, por lo visto, el 5 de diciembre de 1897. O sea, este libro es una transcripción de... Dice que es el ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas. Creía yo... 1897, claro. Ojo. Exacto, porque el Nobel se dieron en 1906. He citado yo antes mal las fechas. Exacto. Sí, es anterior. Y otra cosa maravillosa de leerse es su discurso de recepción del Nobel, en el que describe todo esto de una forma sencilla, en pocas páginas, y es muy bonito de leer. Además, tiene unos dibujos preciosos. Y eso se puede encontrar fácilmente en nobel.org, la web de Premio Nobel, donde os invito a leer. Si tenéis algún Nobel favorito de algo, buscar sus discursos de aceptación, porque suelen ser una cosa maravillosa, de literatura o de lo que queráis. ¿Y más libros que os recomiende? Pues luego está mi otra gran admiradísima neurobiólogo, lo que tú quieras, que es Rita Levi-Montalcini. Rita Levi-Montalcini tiene poca producción literaria, dijéramos, pero es muy jugosa, es muy interesante también. Tiene varios libros, Galaxiamente es uno de ellos,
que explica muchas cosas sobre el cerebro. Una cosa que mencionábamos el otro día sobre si los insectos tenían o no tenían, no jugaban o no jugaban, ¿no? Que es una cosa que comentábamos. Y explica muy bien por qué los insectos no juegan. O sea, es que no pueden jugar. ¿No? y es un libro muy interesante que habla precisamente sobre mi gran fascinación por el cerebro, que es la capacidad adaptativa del cerebro y cómo nacemos con un cerebro sin acabar y no lo acabamos nunca en nuestra vida. Y esa es la gran grandeza de la Yo persona. creo que esto es, y cualquier libro que leáis de Rita está bien. Es recomendable. Un mensaje muy poderoso y que a mí personalmente me gusta mucho. Porque últimamente tengo tendencia a divagar en mis propias divagaciones, ¿no? Y me gusta pensar que no somos personas, que somos proyectos, es decir, que es un proyecto inacabado, ¿no? Cada persona, ¿no? Es un proyecto inacabado, porque no termina, termina cuando mueres y te vas, ¿no? Pero en toda etapa siempre hay posibilidades de crecer, de hecho siempre vamos creciendo y aunque seamos la misma persona que éramos cuando teníamos 3, 4, 5, 15, 20 y seamos la misma persona cuando tengamos 60, 70, 80, no somos los mismos, ¿no? Entonces me gusta ver a la persona porque, claro, tú puedes decir, bueno, yo te conozco, María José, de hoy, de esta tarde hemos tomado unas cañas, qué bien, vale. Pero claro, yo no sé nada de todo tu pasado, yo no sé nada de tu idea de futuro, yo no sé nada de todo eso, ¿no? Entonces yo creo que entender a una persona es, precisamente como dices, entender esa proyección, ese pasado, ese presente, esa idea de futuro, ¿no? Y entonces creo que empiezas a entender muchas más cosas. Y esto es una buena noticia. Creo que es una buena noticia porque te da posibilidades de decir, oye, si ahora tú crees que estás en un punto donde has llegado al final, no, o sea, esto sigue. Es decir, en cualquier etapa de tu vida puedes crecer, puedes progresar, puedes avanzar. Y de hecho es bueno y creo que es necesario, quiero decir que es la parte de la salsa de la vida, ¿no? Que dices, oye, que el juego sigue, que el juego no se ha acabado, hasta que no suena el último pitito del árbitro que te dice ya se ha acabado todo esto. Esto sigue y el juego sigue, ¿no? Y creo que esto que has dicho acompaña muchísimo esa idea, ¿no? De que el cerebro pues sigue evolucionando constantemente. Bueno, Rita murió Rita como si yo la conociera, ¿no? Rita Montalcini murió con 102 años, si no lo digo mal, o 103, y cuando tenía 90 y pico le hicieron una maravillosa entrevista que tengo colgada en algún sitio del blog, si la queréis recuperar, y la tía decía algo así como, le preguntaba, bueno, usted con 90 años y tal, ¿cómo afronta el día a día? Y dice, yo es que solo pienso en mis proyectos y en mi futuro. O sea, una persona de 90 y pico de años, o de 100 años tenía ya, no sé cuántos tenía cuando le hicieron la entrevista, que se había quedado cieguita la pobre, y decía esto, ¿no? Es que y luego su biografía se titula Elogio de la imperfección. Imperfección en el sentido italiano de inacabado, ¿no? Imperfecto quiere decir en italiano también algo que no está terminado. Entonces ella decía que le fascinaba el imperfecto cerebro humano, ¿no? Y es una frase que pongo en mi Twitter porque es como un homenaje a ella, que me parece una biografía asombrosa la suya, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo para que investiguéis y os leáis cosas. Hombre, de Rita. yo, si me permitís, no sabía quién era esta persona hasta ahora, pero fijaos que al hilo de lo que estáis diciendo, tiene un libro que se titula El as en la manga, los dones reservados a la vejez. Es decir, que aquel que piense que porque tengo 70 años estoy ya y estoy... No, chico, o sea, yo conozco, por ejemplo, a mi amigo Carlos Doria, que Carlos debes tener sobre los 70 y tantos, y él, su pasión es todos los días ponerse a trabajar, a escribir, es guionista, es escritor, y él, pues su pasión es estar entre sus libros escribiendo, y vamos, para mí, para nada, es un señor anciano. Para mí tiene un cerebro probablemente más joven que el mío, ¿no? Bueno, pues con estas recomendaciones, por cierto, también quiero recomendaros, porque hoy en día el conocimiento también, aparte del papel, también con los podcasts, como estáis escuchando, también se puede transmitir. Hay la página web cienciaes.com, tiene un podcast dedicado a Santiago Ramón y Cajal. Se titula El científico que quería ser pintor, Santiago Ramón y Cajal, donde hablan sobre Santiago Ramón y Cajal, y donde yo descubrí eso que me gustó tanto, que era un chaval muy, muy travieso, ¿vale? Es decir, que a su padre no le daba más que disgustos. O sea, que aquellos padres que tengáis hijos que sean así díscolos, cuidado que a lo mejor son noveles de algo, ¿eh? A lo mejor ven lo que los demás no ven, ellos lo acaban por ver, ¿no? Así que, bueno...
Y yo, si me permites, voy a hacer una recomendación más general, no solamente de neurología, que es un libro que tú lo ves en la librería y te echa para atrás por lo gordo que es. Dices, no, esto no me lo compro. Pero te echa para adelante por lo bonito, bien editado que está. Y que también pasa que te lo puedes leer tranquilamente durante 10 años, ¿no? Puedes leer un capítulo y no pasa nada, no pierdes el hilo, porque el libro se titula El país de los sueños perdidos. Y el subtítulo es Historia de la ciencia en España, del maravilloso José Manuel Sánchez Ron, que es un divulgador de cabecera. Y este libro es una joya. Y creo que hay que tenerlo así. Yo lo tengo en la mesita de noche, como tú tienes otros, José Luis, de Séneca, ¿no? Sí, que era... de Séneca. Sí. Pues yo lo tengo ahí y lo voy cogiendo así y de repente pues me leo un capítulo, no importa de qué momento, tampoco tienes por qué leerlo correlativamente. Y es que hay una cosa que no nos creemos, es que España es un país excepcional. Lo que pasa que somos tan malos vendiéndonos, nos vendemos fatal. El neuromarketing no se nos da. Y este libro es una joya, de verdad os lo digo, que lo recomiendo, insisto, sin necesidad de leértelo todo seguido, ni muchísimo menos, no hace falta para nada, porque si no lo ves y dices, Dios mío, que me está recomendando María José, pero si esto debe tener como, yo qué sé, 1000 páginas o, pues mira, 1100, ¿no? O sea que... No, es un divulgador excepcional, de mis favoritos, vaya, es buenísimo. Exactamente. Buenísimo. Bueno, yo ya después de todas estas recomendaciones, ¿cuánto llevamos, Javier? 23 minutos. Ya llevamos 23 minutos de introducción a este programa. Y no hemos empezado. Solamente es continuación del programa anterior. Pero a mí me gustaría hablar de... si me permites, Javier, ¿por qué no titulamos este programa ¿Por qué los insectos no juegan? ¿Qué te parece? A mí me ha gustado. Esto tiene gancho. O sea, si cuando se te come la cabeza la mantis mujer, no está jugando. No. O sea, si es un juego, es un poco... No es un juego. O sea, ella realmente esos genes se los ha cargado en un plumazo, ¿vale? Bueno, hay muchos animales que copulan y mueren. El calamar es uno de ellos. ¡Wow! No el calamar, sí, te lo puedo decir porque lo he leído en un libro. El calamar dedica toda su vida a crecer para copular una vez y morirse. Joder, fíjate qué cosas le pasan al calamar. Sí, no hay más. No, pero porque al final, o sea, somos un poco... estamos manipulados por la biología, ¿eh? O sea, el ser humano como especie animal, o por especie vivo, como ser vivo, y todos los seres vivos, su función en la vida es sobrevivir y generar nuevos seres a esa especie, o sea, punto. Entonces, estás manipulado totalmente a eso. Sí que es verdad que te adaptas y no sé qué, no sé cuántas, y filosofía, y Séneca, y Rita, y Santiago, pero al final, la especie, lo humano, lo que te tira es para que tengas hijos, no hay más ahí. Esto es así. Porque, o sea, estamos muy diseñados para esto, ¿no? O sea, totalmente. Y afortunadamente, quiero decir, claro. Si no estaríamos aquí probablemente ninguno de los tres, ¿no? Si no hubiera seguro. Este instinto reproductor. Pero como cosa positiva, también hay que decir que el estar aquí los tres es un éxito evolutivo de 200.000 años de antigüedad o más. O sea que fijaros qué guay, somos muy guays. Bueno, si me permitís, acabo de buscar en internet, en Google, ¿por qué juegan los mamíferos? Así, tal cual. ¿Por qué juegan los mamíferos? Sin la tilde en el qué, ¿por qué juegan los mamíferos? Y la primera entrada lo deja bastante claro, ¿no? Es decir, los mamíferos es una entrada de dailymotion.com, que no sé qué página es, pero lo deja claro y estoy de acuerdo con lo que dice. Dice, los mamíferos juegan para aprender, María José. Es decir, para aprender. Me parece, los insectos no sé cómo aprenden, pero los mamíferos parece que no necesitan aprender. Qué bueno. O sea, la mantis ya te corta la cabeza porque ya lo tiene impreso en el programado genéticamente. Claro, en cambio los mamíferos no, porque es que tú mira la vida de un insecto y mira la de un mamífero, ¿no? Y claro, la variabilidad del mamífero es mucho mayor. El insecto no se va a mover mucho de donde vive. Pues que sí, no sé, no soy experta, ¿eh? Ahora saldrá un biólogo y me dirá, pues las moscas no sé cuántas, las mariposas esas emperador, ¿no? Atraviesan kilómetros y tal. Bueno, pero están como que digamos que su capacidad de modificar la conducta está mucho más restringida
de lo que lo están los mamíferos, ¿no? Cualquier mamífero, cuanto más evolucionado, peor, más difícil, pues hay tantas variables que las tiene que ensayar. Y eso es lo que hace en su infancia, ¿no? Que la humana dura 21 años. No hemos visto moscas hacer cosas diferentes, ¿no? En los años que hemos de vida que llevamos con ellos, ¿no? Siempre hacen básicamente lo mismo. Bueno, esto igual nos lo tendría que confirmar un biólogo, ¿eh? Pero vaya, yo creo que las moscas, es lo que tú dices, Javier, que no... A nivel macro nuestro, no sé, a lo mejor luego en comportamiento colectivo de la colonia de moscas o de la población de moscas o de avispas, no sé, leí hace tiempo, me ha venido a la memoria, con el tema de las avispas estas, la velutina, las avispas estas asiáticas asesinas, que son invasoras y tal, y que es un problema porque se comen a las abejas, que uno de los problemas que tenían para ellas y las ventajas para nosotros es que genéticamente variaban muy poco. Es decir, todas se comportan siempre igual porque genéticamente no cambia prácticamente nada, con lo cual son más predecibles. No tienen un rango de variabilidad en el comportamiento y siempre van a tender a hacer lo mismo, con lo cual tú puedes aprovechar eso para predecir el comportamiento de determinados insectos y a lo mejor pues saber dónde poner las trampas o saber dónde cazar o aprender un poco de esto, ¿no? Y eso pues a lo mejor en otras poblaciones más de mamíferos pues igual es más complejo o más complicado, no lo sé, porque efectivamente no somos tampoco expertos en esto. No, yo no soy biólogo, ¿no? Pero claro, si el ambiente no te presiona a hacer una selección, ¿no? Aquellos, ¿no? Si no lo tengo yo mal entendido, la teoría de la evolución es así, no es que tú cambies, sino que sobreviven aquellos que son más aptos para en ese momento, ¿no? En cambio, los humanos no es así, o sea, no tenemos tecnología que nos permite sobrevivir en casi cualquier sitio, ¿no? Y no sé. Así es. Sí, pero es la única especie que puede vivir en prácticamente casi todos los ambientes, ¿no? Creo que junto con las cucarachas somos... Sí, ¿no? Creo que el otro es la cucaracha, lo cual nos deja muy... De ahí se entiende a Kafka mucho mejor que... Sí, la metamorfosis igual sí está por ahí. No, pero es interesante, ¿no? La frase que tú decías de que hacemos bien algo que hacemos muchas veces, ¿no? Que practicamos muchas veces. Y el juego probablemente está enraizado en esto, es decir, jugamos para practicar. De hecho, yo os diré que a veces incluso me lleva alguna regallina familiar por el hecho de que a mí me sale como mamífero jugar con mis hijos, pero a niveles ya que no digo que a la agresión de peligro en serio, pero es que me sale, o sea, me sale y jugamos y nos revolcamos y eso pues debo tener ahí mi pero eso es fantástico. Sí, yo o sea, creo que sí, porque... y es encima que el juego lo que hace es... bueno, vamos a enraizarlo con la productividad, que ya me está viniendo ya la inspiración. Es decir, que encima la cosa graciosa que tiene el juego es que es divertido. Es que te lo pasas bien, o sea, claro. Desde el punto de vista evolutivo nos han metido ahí algo que dice, bueno, tú vas a practicar esto muchas veces con tus cachorrillos, ¿vale? Vas a coger del cuello como si fueras a devorarlo, no aprietes de más porque te has cargado al niño, la leona, al marido, no aprietes de más, que ya llevas 3 leones decapitados esta semana. Pero que no son mantis. No son mantis, exacto. O sea, tú y las mantis. Entonces, no, en serio, que es divertido, que te sale, que claro. que te lo pasas bien, ¿no? Con el juego. Es que eso es fundamental. Es que es la mejor forma de aprender es hacer una cosa que te divierta, ¿no? Y eso se nota especialmente cuando aprendes a hacer algo, pues como el deporte, ¿no? Las cosas motrices normalmente te divierten mucho más. Bueno, hay a quien le gusta mucho hacer adivinanzas intelectuales también, ¿no? Pero la actividad, lo motor en los niños es súper divertido, ¿no? Los deportes en los niños, pues casi todos los niños practican algún deporte porque es divertido. Y en realidad lo que estás aprendiendo es muchas cosas. Seguir unas normas, que es si es un deporte, ¿no? Si es una actividad física, no. Seguir unas normas que están establecidas, no puedes hacer trampas, tienes que aprender a todo eso. Y luego si es un deporte en equipo, o no es un deporte en equipo, pero tienes que tener unas estrategias, es muy interesante el juego. De hecho, es la mejor forma de aprender. Lo que pasa es que hay aprendizajes que no se pueden hacer jugando, como comentábamos el otro día también.
Pero bueno, también hemos hablado en estos programas sobre lo que yo prefiero llamar ludificación que no gamificación, ¿vale? Gamificación vendría directamente del inglés, game, y ludificación vendría de del latín, del ludus, me lo he inventado, pero seguro que viene de una palabra latina que significa ludos, jugar, etcétera. Entonces, pero no sé si es griega, es por llevarte la contraria. Pues exacto, bien. Yo ya sabéis que... Pero igual es latina, ¿eh? Ahora soy yo la que lo busca. Bueno, la idea es esa, que el hecho, o sea, todos percibimos incluso a otro nivel, ¿vale? Ya estamos hablando, nos viene a la memoria, nos viene a la imagen del juego, pues del león con los niños, o el papá jugando a tirar al niño para arriba, etcétera. Pero también está el tema de la ludificación del juego a la hora de aprender cualquier otra destreza. A mí me pasa, pues por ejemplo, pues aprender cosas intelectuales, entre comillas, como hacer presentaciones en una determinada plataforma. Yo utilizo muchísimo Prezi. Pues el peor momento, Javier lo dice mucho, para aprender algo es cuando lo necesitas hacer. Vamos a llevarlo al terreno nuestro, con nuestro tono. El peor momento para saber cazar leones, para gacelas, chico, es cuando tienes que cazar una. Antes tenemos que practicar un poco, ¿vale? No, papá, que yo no quiero practicar. Papá leoncito al papá león, ¿no? Papá, yo me meto. Venga, te deja, ¿vale? Y la cara del padre diciendo, es que no has dado ni una. O sea, no te has comido ni la pobrecita esta que está coja. Entonces, el peor momento para aprender algo es el momento en el cual lo necesitas. Pero cuando no lo necesitas, es que a mí me pasa muchísimo. De repente, pues no tengo ninguna charla que dar, ni nada que preparar, ni nada. Tengo una semana libre, cosa que ocurre poco. Pero entonces me dedico yo mismo a ver vídeos sobre determinados temas que me interesan para aprenderlos. Ahora mismo, por ejemplo, ayer grabé para un congreso que se llama Mujer Fértil un vídeo en OBS sobre tratamientos adyuvantes y estimulación ovárica para la mujer con baja reserva ovárica, y pues me quedé con muchísimas ganas de aprender más OBS, y hoy he estado mirando, por ejemplo, pero en plan lúdico, cómo hacer en OBS, que ya sabes que es el programa que utiliza la mayoría de gente para hacer broadcasting, ¿no? Para emitir en directo, pues cómo emitir en directo. Que por cierto, Javier, habrás visto que en el canal Selectividad hice pruebas y en vez de darle al botón de grabar, le di al botón de streaming. Sí, y entonces han salido 3 o 4 vídeos rarísimos de un señor que de repente empieza a hablar sobre reproducción asistida y se calla. Y era yo, porque claro, tengo presbicia y entonces no veía bien la tecla, porque claro, no quería saber, es así, o sea, no quería salir en la cámara con las gafas. Porque además reflejan. Esto es el claro ejemplo de ensayo-error. Ensayo-error en directo. Nosotros practicamos lo que predicamos. Sí, exacto. Totalmente. Total, que estoy intentando aprender cómo hacer que tú y yo tengamos nuestros directos a la vez en OBS, porque está súper bien, porque queremos emitir en Twitch a medio plazo, porque yo ya lo de corto plazo no lo veo, porque tenemos que tenerlo bien hilado, porque quiero que sea un método, digamos, que funcione. O sea, no crear un programa y ya está, sino pues tener una continuidad. Estoy aquí medio montando un setup que dicen ahora los youtubers en casa para poder, digamos, que con poco esfuerzo ponerme en marcha, montar algo que esté preinstalado, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues el juego a la hora de practicar, ¿no? Jugar un poco con el OBS, esto es una manera de... Quiero decirte, el peor momento para hacer una cesárea bien es cuando tienes que hacerla tú y decir, tienes que practicar antes y te tienen que enseñar, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos la residencia, pues nos dijeron, a ver, porta, aguja, hilo y a coser pollo en vuestras casas, ¿vale? Y hacer nudos con pollo, con el pollo yo venía y cogía el pollo, el muslo, y le hacía una sutura al pollo con un porta y con agujas y con hilo, con agujas de sutura. ¿Vale? Eso ya era una ludificación. Que, totalmente, ¿sabes? Viene del latín, soy una repelente mala, porque lo del griego estaba mal, lo acabo de mirar. Sí. O sea que sí, es una forma de aprender jugando con un pollo, porque al pollo muerto ya no le vas a hacer nada, ¿no? Sí. Pero, fijaros cómo hemos perdido, por lo menos ¿no? Yo creo que nosotros cuando hemos estudiado precisamente ludificación en las clases de bachillerato o de la facultad, raras excepciones, ¿no? Eran unos tostones bastante infernales, ¿no? Yo creo que ese espíritu de ensayo-error, ese espíritu de aprendizaje continuo, ¿no? que hoy en día parece que estamos descubriendo la pólvora,
resulta que esto es lo que hacemos desde pequeñitos de manera espontánea. Y parece como que si lo tienes que disfrazar de algo serio y de algo trascendente y de algo solemne para que la gente te tome en serio, cuando realmente pues el aprendizaje es mucho más rápido y mucho más directo, además cuando, y esto lo dirá mejor María José, cuando hay un componente emocional, ¿no? Cuando esto va ligado a una emoción, sobre todo, en este caso, positiva, pues la fijación es muchísimo mayor. Sí, lo que pasa que volviendo un poco a lo que decíamos en el anterior podcast, ¿no? Yo creo que hay sustancias o materias de aprendizaje que, aunque puedes hacer prácticas de jugando, pues yo qué sé, puedes hacer pues juegos de trivial o lo que tú quieras, al final lo que hay que hacer es el esfuerzo. Entonces yo no creo que el juego como aprendizaje, claro que nos acompaña toda la vida, pero es fundamental en la primera infancia. Después, no. O sea, yo no creo que el aprendizaje del bachillerato o el aprendizaje en una universidad deba de buscar la emoción. O sea, tú has escogido unos estudios porque se supone que te emocionan, ¿no? Lo que deben de buscar es el rigor y el buen hacer, porque eso es una de las cosas que nos está pasando. Lo confiamos todo a Google y yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo lo que acabo de decir. ¿Pero es incompatible? ¿Crees que es incompatible el rigor? No creo que sea incompatible. Lo que pasa es que creo... No, para nada. Lo que pasa es que sí que creo que se pone demasiado énfasis en la diversión y después no hay nada, ¿no? Bueno, o claro, es igual. evidentemente tiene que haber un contenido debajo, eso es obvio. Claro, o ponlo de otra forma, ¿no? Y ya sé que esto suena viejuno o lo que sea, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera, imagino que vosotros también, sí que sabía que iba a hacer el MIR, pero el MIR no era estrictamente obligatorio hacerlo. Yo acabé en el 93 y entonces se podía hacer el MIR, pero lo hacía la inmensísima mayoría de la gente, pero no era una obligación para empezar a ejercer. Hasta el 95 me parece que eso no fue algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la carrera mía yo la estudié con unos objetivos clínicos y médicos y quirúrgicos claros, no con el objetivo de aprobar el MIR. En cambio ahora la sensación que yo tengo, que me puedo estar equivocando de mucho, es que en muchas facultades lo que se busca es la eficiencia para responder bien al MIR y que puedas escogerlo. Yo creo que esto es una perversión de la docencia. Creo que es cierto que nosotros más o menos, que yo estoy en una época parecida a la tuya, estudié, o sea, yo me sorprende que en cuarto, quinto y sexto de carrera ya se están preparando el MIR. Exacto. Y yo no, yo acabé la carrera y dije, bueno, pues ahora me toca preparar la siguiente etapa. Lo digo por enlazar un poco con lo del juego, ¿no? Hacer prácticas en la carrera. Yo también estudié en una facultad, que es la facultad que ahora se llama Universidad Rovira i Virgili, entonces era la Universidad Central de Barcelona con sede en Reus. Le cambiaron el nombre cuando yo hacía sexto de carrera y le hicieron una universidad diferente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que era una de las universidades en aquel momento, una de las facultades en España que junto con la de Oviedo más prácticas tenía. Empezábamos con prácticas en tercero de carrera, cosa que ahora es habitual y entonces no lo era, ¿no? Pero es que para mí eso era fundamental. Yo donde más he aprendido ha sido en las prácticas, que es una forma de juego porque no tienes ninguna responsabilidad. Tú tomas unas historias clínicas, haces una exploración y sabes que después va a venir el tutor y te va, ¿no? Y luego practicabas con los compañeros pues cosas de anamnesis o cosas de exploración, pues nos explorábamos unos a otros. Esto ha sido así, no sé vosotros, pero cuando no había paciente pues te ponías tú ahí de paciente. ¿Y cómo se empalma una tripa? Pues así. Y ya está, fíjate, ¿no? Con esto que me parece un buen ejemplo porque, por ejemplo, bueno, yo ahora no tengo residentes, pero he tenido residentes muchos años y bueno, yo un poco pues hacía con ellos lo que hicieron conmigo, ¿no? Que lo que hicieron conmigo es no jugar en el sentido de, pero sí en el fondo un ensayo encubierto, es decir, mira, joven, Rascón, tú muy listo, muy bien, tal, bien, el paciente es tuyo, tú lo piensas, tú decides y tú haces, ¿vale? Pero yo estoy detrás, que es muy diferente de estar solo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tú, con tus conocimientos y con tu torpeza inicial, tienes que hacer todo el proceso clínico, tienes que hacer todo el razonamiento, toda la exploración, toda la anamnesis, tienes que equivocarte, es decir, es bueno equivocarse ahí, es necesario, es que es inevitable, claro, ¿no? Y todo esto es un ensayo controlado, porque evidentemente antes de poner el tratamiento tú preguntas y te dicen, oye, mira, he pensado esto, lo otro y tal, pues esto sí, pues esto no, pues esto sí, por esto, pues esto no, pues no, bien. Y todo esto que
Es un ensayo, que es jugar. Es un ensayo, claro. Es jugar, ¿no? Tú ensayas estrategias, pues lo voy a hacer así. Entonces viene el adjunto y te dice, ¿y esto por qué lo has hecho así? Y te fastidia, porque muchas veces no sabías por qué lo habías hecho así. Entonces, ¿y por qué dices que es tal cosa y no es tal otra? Yo tenía un adjunto que era maravilloso, que falleció ya, Pepe Moralejo, al que le debo muchísima de la clínica que sé, y él hacía eso. Él nunca te respondía. Claro. Te ponía siempre en la duda, te decía, pero ¿y por qué me crees en lo que yo te digo? ¿Esto claro. ¿Por qué lo has hecho? Y entonces te introducía un elemento nuevo en el juego, ¿no? A ver, claro, evidentemente pues las decisiones clínicas las hacía él, claro. pero... ¿no? Pero bueno, pero es entrenamiento a pensar, o sea, son personas que te enseñan a pensar. Y curiosamente, cada vez hay menos, y cada vez hay menos cultura de esto, y es más, bueno, ¿y qué le pido a este paciente? ¿Qué le pido? No. O sea, no es que le pido a este paciente, es vamos a pensar en qué tiene, vamos a pensar. Pero bueno, tampoco me lo quiero llevar todo al tema clínico, que no, he sido yo. Variada. Pero que al final el juego, o sea, tampoco, lo que decía antes, yo creo que el juego debe estar presente en casi todo, de una manera no necesariamente frívola ni necesariamente vacía de contenido, ¿no? Sino que es una manera de aprender, de hacer un ensayo controlado y que es muy positivo y muy bueno. Vaya, yo creo que los humanos pues aprendemos jugando, ¿no? Y que es claro. Bueno no evitarlo y hacerlo de una manera pues quizás adaptada, y a lo mejor evidentemente, a ver, entiendo que en la facultad no vas a estar de risas todo el rato, pero sí que hacerlo de una manera pues más adaptada y un poquito menos tostón, no sé. A mí me parece un tostón todo, no lo sé. No, también yo volviendo a mis años de facultad, yo es que tuve mucha suerte. La verdad es que estoy en una facultad en aquel momento muy moderna, y entonces nosotros aprendíamos a través de historias clínicas. O sea, yo qué sé, tema tuberculosis, pues venía el profesor de patología o de clínica y te ponía un caso clínico y tú lo tenías que ir pensando, y cuando acababa te decía lo que era y luego te ibas y te estudiabas la tuberculosis. Entonces, claro, eso era, digo, por decir algún ejemplo, ¿no? Sí. Y nosotros funcionábamos así, y la verdad que yo esto lo agradezco muchísimo porque no estudié un test, sino que estudié razonamiento, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y luego lo que decíamos al principio, ¿no? Lo de las emociones también es importante, porque en las primeras etapas la emoción es muy madura. Dice, no, es que los niños son crueles. No, es que los niños no son crueles, es que tienen unas emociones distintas, ¿no? Entonces es una emoción inmadura en la que no entienden el punto de vista del otro. Entonces hay momentos en los que parece que le hacen sufrir, cuando en realidad es que no se están dando cuenta. Son tan egocéntricos en su pensamiento emocional. Hablo de niños pequeños, Claro. Que no se dan cuenta de que el otro eso no le gusta, ¿no? Y entonces a medida que madura esa emoción, esa manera de sentir, ¿no? de emoción, la emoción respecto a los otros, pues también el aprendizaje va variando, ¿no? Es decir, que sí que la emoción, pero siempre entendemos la emoción como algo, como si siempre tuviese que ser divertido, ¿no? Y a veces esos aprendizajes pues también se hacen con emociones no divertidas. ¿A ti te gusta la película esta de, ¿cómo es? In and Out? In and Out. Sabes que solo he visto un trozo, tengo un problema con el cine infantil, no lo puedo acabar de ver nunca. No es tan infantil. No me parece, ya. No, me parece una buena, pero es que no la he visto acabar. Entonces no te sé, decir. Tengo deberes. Me dormí antes de algo así. Pues no, me parece una película muy chula para los críos, porque realmente la entienden muy bien. Y yo creo que, lo digo porque yo no la vi, pero la veían mis sobrinos, ¿no? Y ellos sí que, bueno, les gustó en su día. Y para los adultos yo creo que también, también para entender y para poder controlar lo que se llama, bueno, la inteligencia emocional, etcétera. Yo creo que estáis hilando la enseñanza, ¿vale? Con la ludificación, con el juego. Porque todo el rato estáis hablando de hacer una actividad, o sea, el juego es hacer algo que puede ser de verdad, de mentira, que no es, que puede ser algo que simula algo que puede ser cierto pero que no es verdad, estás jugando, no es real. Y la enseñanza, tal y como os la han planteado vuestros profesores que estáis contando, es un poco ludificar, ¿no? Es jugar un poco entre comillas sin jugábamos a médicos, ¿no? Jugábamos a médicos, te estaban diciendo, pero qué es lo que ocurre, que detrás no hay consecuencias, hay una red. Al paciente, si tú dices que le vas a poner corticoides como hacía el doctor House, que siempre acababa, todo el mundo tenía un lupus
y le ponía corticoides, pues no va a pasar. Si la has cagado, no va a pasar porque no es real. Va a venir luego el adjunto y te va a decir, vale, esto es lo que hacías tú, ahora, perdóname, pero le voy a dar aspirina o no es nada, esto simplemente es nada y ya está. Es decir, que no hay una consecuencia real, ¿no? Y otra cosa que también habéis hablado, que yo no soy experto en filosofía, no soy filósofo ni leches, pero habéis hablado mucho de Sócrates. Me habéis recordado otra vez a Sócrates. Tu profesor ¿Sí? Era un poco con sí, Sócrates dudaba de todo. O sea, sí, o sea, esto de la duda de hola, ¿qué tal? ¿Le pondrías corticoides? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces, esto es una manera o sea, y sobre todo, y algo que yo intento evitar siempre en la vida es, y me lo acabo de inventar, Javier, atención que va, frase nueva, frase. El síndrome del espectador. A ver. Es decir, pasar por la vida de espectador no te va a llevar a ninguna consecuencia. Voy a escribir un tratado sobre el síndrome del espectador. Está el síndrome que tendremos que hablar un día del síndrome del impostor, que por cierto, María José, hoy en la FNAC he visto un libro donde hablaba del síndrome de la impostora, donde si existe un síndrome del impostor, que muchos lo tenemos, las mujeres lo tienen más. O sea, de verdad, había un libro que decía, ojo con vosotras, que valéis tanto como los hombres o más y que tenéis más porcentaje del síndrome de la impostora. Pero bueno, quiero hablar, eso ya lo dejaremos para otro programa, pero el síndrome del espectador, es decir, si tú eres un leoncito pequeño, tú tienes 7 leones y hay uno, y tú estás jugando con los otros 6 y hay uno que está mirando, ¿vale? Le vamos a llamar Mike a este león. Mike, o te pones a jugar o no cazarás nunca gacelas, porque no vas a aprender, ¿vale? Entonces, el síndrome del espectador ocurre muchas veces en docencia. Yo a veces era un poquito el síndrome del espectador cuando estudiaba, pero bueno, imaginaos un residente que tienes que se limita, que habréis tenido, a pasar por allí, a cumplir la ficha, que se la rellenes al final del día y que ves que ni siquiera interviene. ¿Vale? Bueno, es decir, hay un refrán y todo, ¿no? Lo que natura no da, Salamanca no presta. Exactamente. Entonces, exacto. Es decir, estar de espectador no te va a llevar a ninguna, porque si vas quizás a intentar entender el primer caso clínico, pero la segunda paciente que pase por la consulta, tú ya estás conectando, ya estás en tu mundo y no te has enterado de nada absolutamente. Entonces, claro, que el adjunto, y esto también va hasta qué punto también el estudiante se tiene que implicar y hasta qué punto también el adjunto. Porque claro, hombre, malos estudiantes, probablemente un buen profesor tampoco haga mucho, pero un profesor tiene un poder brutal de motivar a esos alumnos, de convertir en algo, ¿sabes? Es decir, el buen profesor hace eso, ludifica, hace que te motive, hace que te impliques, hace que te metas dentro, ¿no? ¿Pero tú no crees que si algo te interesa mucho? Sí. Estoy hablando de la supuesta capacidad intelectual de un universitario. Ahora estamos hablando de universitarios, ¿no? Sí. Que se sale un poco de mi campo porque yo soy neuropediatra, pero si a alguien le interesa mucho una carrera, una materia y simplemente se la exponen bien, no hace falta que se la ludifiquen. Si yo que sé, te interesa mucho la historia del arte japonés y tienes un profesor súper eminencia en esto que lo sabe explicar, que te pone unas diapos guays y te mete ahí la lista de las dinastías que no tengo ni idea. No sé por qué he escogido este ejemplo del que no sé nada. Es igual. Ming. Sí, eso, Han y Ming, ¿no? O algo así era. Han solo y Ming es igual. Pues algo así. Pues total, que esos señores, ¿no? Si tú tienes un señor ahí que te lo explica. Yo es que, mira, yo hice una cosa cuando ya era residente, ya había acabado la residencia, estaba haciendo neuropediatría en San Juan de Dios. Entonces tenía una amiga que estudiaba arquitectura en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Barcelona, ¿no? Y tenía de profesora a Félix de Azúa, que Félix de Azúa, tengo aquí un libro suyo porque me encanta, lo estoy releyendo. Es que es como, yo qué sé, en muchas cosas es mi ídolo intelectual, ¿no? O sea, es un tipo que me parece que piensa de una manera fantástica. Y entonces un día hablando con ella, dice, no sé qué, tengo clase con Azúa. Digo, ¿con Azúa Félix? Dice, sí, claro, yo no tengo ni idea de las cosas que se estudian en arquitectura. Y le dije, oye, ¿y yo no podría ir a esta clase del señor este? Y dice, sí, te vienes y te cuelas y ya está. Y no se me ocurre otra cosa que ponerme ni lo pensé, una camisa roja. Pero no sé por qué
me puso una camisa roja, porque claro, el pobre hombre no hacía más que mirarme como diciendo, ¿y esta quién es? Que no me había visto en su vida. Sí, y un cartel que es, me he colado, ¿no? Algo así, ¿no? Un cartel de, soy la que como era una jovenzuela, porque hoy en día pues me habría acercado y le habría pedido permiso, que era lo suyo, pero como una jovenzuela absolutamente descerebrada, pues no le dije nada y me moría de vergüenza. Pero bueno, lo que quiero decir es, claro, ese señor explica en sus clases, o al menos ese día, que explicó la Academia de Platón, y yo estaba flipada, porque ¿no será que no me lo habían explicado veces en el bachillerato, donde fuera? Pues, oye, no olvido nada de esa clase. Ya no solo porque el tío me parece un ídolo intelectual, sino porque es cómo lo exponía. Es que es un ídolo intelectual por la capacidad que tiene, ¿no? De explicar las cosas. Y no estaba haciendo nada. No sé si tenéis ahora la imagen de Félix de Azúa, pero no os lo imagináis haciendo de Patch Adams, ¿no? O sea, no. Es un señor, de mediano tamaño, con gafas, y ya está. Pues que tú lo ves en el metro y si no sabes quién es, pues un señor. Es decir, no llama la atención especialmente por... Pero claro, escribe cosas muy chulas, ¿no? Y entonces era como lo transmitía sus conocimientos. No sé, y eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Yo creo que hay una ley que te explica, yo creo que además, como esa ley es universal, seguro que no me equivoco al plantearla. Yo creo que aplicando la ley de Pareto tienes, podríamos decir que en el éxito, digamos, del aprendizaje de una materia, el 80% probablemente sea la motivación del alumno, y hay un 20% también que el profesor intervendrá. ¿Vale? Es decir, que sí, por supuesto, yo creo que si estudias medicina, chico, y no te interesa aquello, más de uno de nuestros compañeros en primero de carrera no volvieron, ¿vale? Sí, porque vieron que aquello no era su vocación, ¿vale? Está claro. Y luego, pero también conviene, todos tenemos profesores que nos han encantado. Porque, y todos tenemos profesores que aún sueñas con ellos en plan, Dios mío, que se acabe la clase ya. Sí. En nuestro programa hemos hablado muchísimas veces de, por ejemplo, pues las materias que se enseñan hoy en los institutos. Estamos hablando y hablamos con el fracaso escolar tan... ¿Por qué fracasa España? ¿Por qué Corea no fracasa tanto? ¿Por qué nosotros tenemos la tasa de abandono? ¿Qué pasa? ¿Que nuestros alumnos no están motivados y son un desastre? ¿O a que a lo mejor el sistema educativo también? Porque esto es más complejo, ¿vale? Hombre, estamos hablando ya de... Te has optado y has conseguido pasar una serie de obstáculos y ya eres estudiante de medicina y estás en cuarto. Pues chico, ya deberías tener un poquito claro por dónde va la cosa y preocúpate y motívate. Pero en la formación obligada, digamos, en la formación obligatoria que tenemos todos, España tiene una tasa de abandono en la formación básica mínima altísima. No sé si estamos hablando del 20 y tantos %, ¿eh? Y eso... Sí, abandono, pero a veces el abandono es abandono personal, es decir, voy a clase, paso por allí y ya está, porque como sé que me van a aprobar igual, es decir, ¿qué motivación tiene para un alumno que sea buen alumno, que estudie y tal, que le vayan a poner la misma nota que a uno que no aparece por clase? ¿Eso qué motivación tiene? Esto lo hemos visto en la pandemia. Pues ninguna. ¿No? ¿Cómo todos los voy a aprobar a todos, porque como es pandemia... Pues todos aprobados. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues que muchos no han estudiado nada. Porque como, ¿por qué voy a estudiar? Eso es inteligente, eso es una adaptación inteligente. Si me vas a aprobar, ¿por qué voy a estudiar? Vago, pero hablo de la obligatoria, ¿eh? En general, Sí. O sea, claro. Yo, si me permitís que vaya un poco cerrando una impresión mía, una impresión mía es que defender la ludificación, el juego en todas las etapas de la vida. Y el otro día, ¿cómo se llama esta autora que estaba? El otro día, perdonad, hace un rato, la autora esta que... La autora, queridos oyentes, que hemos tenido que grabar en 2 días porque se nos descojoció el programa y por eso es este comentario, pero la audiencia siempre es sagrada y por eso hacemos este chiste. Escucha, esta autora que decía que aunque seas octogenaria, tienes muchas capacidades y muchas cosas que ofrecer, ¿vale? Y para mí, mi amiga Rita, ¿no? Rita Levi, es esta, pues yo igual defiendo el hecho de aprender, de jugar en todas las etapas de la vida, ¿vale? Y, por cierto, que lo he apuntado y es algo concreto que quiero preguntar y es porque lo digo con pena porque lo hago muy poco más de lo que debería hacer y es la defensa de los juegos de mesa.
¿vale? O sea, esto es... Ahora, ¿qué juegos de mesa recomendáis? Por ejemplo, yo tengo... ¿Cómo se llama este juego? El Dixit. El Dixit es un juego de mesa, mis hijos ya son más mayores, pero hemos jugado relativamente bastante cuando eran pequeños, y son cartas para contar historias. Cartas que tienen unos dibujos muy bonitos, etcétera, y pues las expones, todos los jugadores las exponen, y el que se barajan, ¿vale? Y tú imaginaos que nosotros tres, pues tenemos 3 cartas. En una carta, pues hay, por ejemplo, Félix de Azúa, un señor con gafas, ahí. Vale. En otra carta hay una mantis, y en otra carta hay, pues, un león, ¿vale? De lo que hemos hablado ahora. Tres imágenes, ¿vale? Pero los jugadores, solamente uno sabe cuál es la carta verdadera, digamos, la que él ha puesto, el que está jugando. Y tiene que contar una historia, ¿vale? Imaginaos que cuento, pues, la decapitación en la sabana, ¿vale? De un intelectual, algo así. Tienes que contar una historia, porque si cuentas la historia diciendo mantis religiosa y todo el mundo lo acierta, has perdido, ¿vale? Ajá, y si cuentas una historia, que sea el canal de Suez atascado por un barco y nadie lo acierta, también has perdido. Tienes que contar la historia de cierta manera que algunos jugadores lo puedan acertar, ¿no? La carta que es la tuya. Imaginaos que yo he puesto la carta de la mantis, ¿no? Entonces esto a los críos pequeños les encantaba y jugábamos bastante, ¿no? Entonces es verdad que hay juegos de... es una cosa que estoy meditando, aunque sean juegos de cartas, tipo... Nosotros jugábamos relativamente, la verdad es que muy poco para lo que deberíamos... Y es el juego, el remigio, ¿no? El que es una especie de... Pues el remigio, 10 cartas y hacer tríos o escaleras, y pasábamos ratos buenos, ¿no? Entonces, el juego, incluso a estas edades, como medida de desatascar tanta pantallita, puede ser útil. Entonces os pregunto, ¿qué juegos jugáis? ¿Os jugáis algún juego de mesa? Porque vas a la FNAC, a cualquier sitio así, hay 50.000, ¿no? Yo compro de vez en cuando y la mayoría no juego nunca, excepto esto que el Dixit. Es verdad, dice, voy a jugar a tal cosa. Y echas allí el Virus. Es muy divertido el Virus. O sea, estaba de moda, ¿no? El Virus. Bueno, tres tardes con el Virus y no... Pero en cambio sí que hay... La perejila. No sé quién jugaba la perejila. No sé si la conocéis. Perejila. No. La perejila. La abuela de... Sí, la perejila. Tenía una Yo me acuerdo del caracol perejil, pero... Sí, nada, no. Espinete Don Pimpón. Exacto. Mira, aquí tengo delante que estoy viendo, por ejemplo, Carcassonne. Ese, yo jugaba a ese. Carcassonne, que estaba bien. Pero bueno, que ¿jugáis a un juego de mesa? Lo digo porque hay toda una industria de los juegos de mesa, y es una manera de interactuar con la familia, amigos, de una manera no tan, digamos, triste como ahora que estamos todos aquí a las 10 de la noche, cada uno con una pantalla delante, ¿no? Ya. Yo la verdad es que no tenemos mucha culturilla de juegos de mesa, tenemos alguno. Pero no tenemos así mucha historia, la verdad es que no, y sí que es cierto que dices, mira, pues al final es una manera también de aprendizaje, ¿no? Es una manera de jugar, de aprender a perder, de saber el valor de qué ganas realmente en este juego, de qué estás perdiendo realmente, ¿no? De hacer una especie de teatrillo, ¿no? de la vida. Pero a mí, primero, los juegos de cartas generalmente me aburren bastante, no me han gustado nunca demasiado. Me puede interesarme por el tema probabilístico, el tema del póker. Sí que me parece que sobre todo porque me parece muy fascinante la vida de los poker stars, ¿no? Esta gente que eso son auténticos cracks. Aquí lo que hay es otros intereses, Javier. Sí, pero a ver, tiene su gracia, ¿no? Esta gente se forra usando matemáticas en su cabeza, que tiene su gracia, ¿no? Aunque aparentemente esto es un juego de cartas, pues bueno, detrás hay mucha matemática y mucha probabilidad encubierta, ¿no? Eso me parece interesante, pero bueno, no juego. Luego ya, al margen ya de los cracks o de los fenómenos del tipo de la gente que juega al ajedrez y historias de estas, ¿no? Pero a mí había uno que me gustaba mucho a mí, pero bueno, a mis hijos yo creo que, bueno, a ratos, que de hecho lo compré en físico y luego lo compré en digital, que son los Story Cubes, no sé cómo... Sí, historias de cubos, hemos comprado, ¿no? Alguno, sí. Que esos son unos dados, son como unos cuantos dados, que cada uno tiene un símbolo, entonces tú los agitas... Y entonces sale una ristra de símbolos. Y con esa ristra de símbolos tienes que montar una historia, ¿no? Entonces la verdad es que estaba bastante bien porque podías crear historias totalmente alucinantes y bueno, pues me parecía que
que era muy, muy divertido y tal, pero bueno, me pareció divertido a mí. Yo no conseguía enganchar a los giros en esto porque tampoco hacía mucho caso. Y luego había una versión para el teléfono que me parece que está muy bien conseguida porque simula los cubitos, los dados, agitas el teléfono y te salen ahí los símbolos y tal de los dados que has elegido, ¿no? Pero bueno. A mí, yo no tampoco soy muy de juegos de mesa, soy un poco sosa en esto. Pero tengo un sobrino que le encanta. A mi sobrino Mateo esto es que le flipan. O sea, siempre que viene a casa, prepandemia, se venía con un juego bajo el brazo. O sea, una cosa... Y a mí lo que pasa es que no me gustan los juegos muy largos. Es tipo Risk, Estratego, estas cosas que traía él. Esto que yo había jugado de niña también, esto no me aburre soberanamente. O el Monopoly, llega un momento que digo, por el amor de Dios, bancarrota, os lo regalo todo. Es cada tremendo. Juego de estos te tienes que meter un tocho de manual a veces que hasta que pillas de qué va, o sea, o juegas bastante y ya le pillas la gracia, o si no, al final la curva de aprendizaje es tan un poco extensa y al final pierdes la gracia, no sé. No. Pero había uno muy dinámico que es muy divertido, que se llama algo así como La Bomba, es que no sé muy bien el nombre, que es un temporizador que tiene forma de bomba de estas de redondas, ¿no? Con una mecha. Y entonces el juego es muy sencillo, ¿eh? Tienes unas palabras, ¿no? O sea, tienes unas fichas que son como cartulinas pequeñitas y tienen unas sílabas, pero no son necesariamente sílabas. Entonces tienes que tiras un dado y tienes que decir una palabra o que empiece, o sea, el que tira el dado decide la ronda, ¿no? Entonces, si por ejemplo las dos letras que hay son la, L-A, y te sale en el dado que sea como tiene que acabar la palabra, pues tienes que buscar palabras que acaben en la. Y si no y entonces cuando dices la palabra pasas la bomba y al que le explote la bomba pierde. Entonces tienes que estar todo el rato pensando, ¿no? Y puede ser que sea una sílaba que empiece, que esté en el medio o que esté al final. Y me parece un juego muy chulo para las habilidades lingüísticas, ¿no? Además la palabra tiene que ser real, ¿no? Vale. Y es muy dinámico, es muy divertido porque, pues, además, pues yo qué sé, la bomba esa, pues, tiene distintos temporizadores, o sea, a veces dura muy poco y a veces dura más rato, pero vamos, como mucho durará eso 3 minutos o 4, con lo cual es un juego muy dinámico y muy rápido que no da tiempo. Algo, porque, o sea, es que me viene a la mente de una cosa que siempre me ha parecido un auténtico tostón, que es el bingo. O sea, claro. No decides nada, o sea, una bolita y vas tachando línea. Por esto, claro, si te estás jugando pasta, pues bueno, puedes tener la gracia, pero es que no tiene ningún tipo de interés, o sea, no tiene más nada, o sea, no le veo yo esto nada. Es un juego de azar, ¿no? Totalmente, no tiene pero más. De azar puro, o sea, ni siquiera hay un elemento de... O sea, tú bueno, tienes que estar atento porque puede haber una línea que no has visto y estas cosas. Sí, pero no hay nada que hacer, o sea, solo nada que pensar. No, a mí me gustan eso, que sean dinámicos y que te obliguen a ser, ¿no? A pensar algo. Pues, por ejemplo, este que te pongo de ejemplo, ¿no? Fijaos que estamos haciendo una especie de tratado del juego, sin quererlo. Estamos hablando del juego Los Mamíferos, estamos hablando de nosotros mismos, del juego ya de mesa, del juego en la educación, etcétera. Hay un juego que no sé si os suena, que se llama el ajedrez, que estoy mirando la Wikipedia, dice, es un misterio, dice, no se sabe, se podía remontar, ojo, al siglo III antes de Cristo. O sea, ojo, y sigue ahí, Fijaos, o sea, increíble. Y bueno, el poder que tiene el juego, nuestro cerebro, ¿no? Esto ya, María José, tú eres la que más controla. No se jugaba igual, porque como soy un poco friki, me estaba yo leyendo una cosa de Alfonso X el Sabio y las normas de ajedrez eran distintas antes. Se han ido fijando con el tiempo y el ajedrez moderno es posterior. No tengo ni idea, yo juego al ajedrez nivel -5, o sea, soy malísima. Pero que es muy interesante que nos haya acompañado todo este tiempo, ¿no? O luego, por ejemplo, otro juego, cuando hemos dicho la repelencia esta del ludo, pues lo he ido a mirar y efectivamente luego me he acordado que el ludo es como se llama el parchís en muchos sitios. Y es un juego también muy antiguo porque el parchís, lo acabo de leer en la Wikipedia, no me lo sé esto. Bueno. El parchís viene también de un nombre indio o pakistaní de la península índica. Bueno, yo si queréis también, cada vez que decimos que vamos acabando son 2 horas después, ¿no? O sea, pero vamos acabando, pero os quiero contar que me ha venido a la mente un juego que hemos jugado muchísimo,
muchísimo y que la verdad es que es bastante divertido. Ya jugamos menos, pero que es muy es el Rummy. El Rummy son unas fichas que tienen números y colores y tú tienes, cada jugador tiene, pues creo que son 14 fichas, ¿vale? Y tú tienes que poner en la mesa combinaciones o bien de mismos números, por ejemplo, el 3 rojo, el 3 azul, tal, o escaleras de color, ¿no? El 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que tú tienes sobre la mesa, pues un jugador pone 3 treses, el otro 4 cuatros, el otro pone el 5, el 6 y el 7 azules, ¿vale? Y lo bueno que tiene esto es que, a diferencia del bingo que decíais antes, que tú lo tienes ahí y un jugador puede poner una de las fichas que tenga, que le sale las que tenga delante, y descomponer lo que hay en la mesa, siempre y cuando se recomponga con tríos o escaleras. Y es alucinante ver como críos de 7 años, como mis hijos, hace ya, hacen combinatoria, de repente dices, ostras, el desarrollo neurológico de este zagal está perfectamente organizado, porque me ha descompuesto aquí esto y de repente los 3 treses se han ido con los 4, se ha hecho 3 escaleras por un lado y ha recompuesto con 2 toses que tenía. Y ese juego hemos jugado, os lo recomiendo, porque es una bolsa con un montón de fichas y luego tiene unos soportes, como unos atriles, ¿vale? Para cada jugador. Yo he jugado. Nos lo hemos llevado, pero cuando antes que se viajaba, María José, ¿sabes? Pero fíjate, Javier, que ese juego yo creo que tenga que ver con la teoría de grafos, que el otro día lo hablaba Clara Grima. No, si al final estamos haciendo una tesis doctoral sobre el juego, pero seguro. No, pero yo creo teoría de grafos, a ver qué es eso. Pues nada, las matemáticas explicadas siempre con gráficos, cómo se relacionan dos. No hace falta que haya números. Los números son para comprender el grafo, pero no, el grafo no se. Luego puedes hacer cálculos ahí, eso sirve pues para informática, para todo ese tipo de cosas, pero claro, se basa en la combinatoria y hay unas leyes, ¿no?, que desconozco porque no me apretéis. Pero vamos, que es muy intuitivo y es una forma de aprender matemáticas que lo que estás contando del Rummy probablemente tenga una parte de eso, ¿no? Necesitas conectar ideas de una forma concreta, según unas normas concretas, ¿no? Y eso es. Y luego hay una cosa que mientras estabas hablando me he acordado, por esto que decíamos de juegos que nos acompañan toda la vida y que son como, ¿no?, o sea, toda la historia de la humanidad. El famoso juego de la cuerda, que hemos jugado todos, ¿no? Que con las dos manos haces ¿no? Tienes una cuerda que está cerrada en sí misma como un lazo. Y entonces formas, ¿no? Esto lo habéis hecho seguro. Es que no sé cómo se llama. Pero entonces se lo presentas a cualquier... Eso leí una vez, no sé dónde, que un tipo se pasó medio mundo llevando ese juego y la gente le contestaba. Por todo el mundo sabían hacer ese juego. ¿Os acordáis del que digo? Se hacen como unas formas geométricas con un hilo. Sí, con las gomitas, con un hilo continuo. Y mezclar. Exacto. Entonces tú se lo presentas a cualquier persona del mundo y saben seguirlo. Es buenísimo. Bueno, yo no. Me parece espectacular. No, yo creo que sí, José Luis, seguro. Seguro que sí. Es que no sé cómo se llama. Una persona delante de otra y entrelazan las cuerdas. No, la cuerda solo es una. Entonces tú vale, la colocas, no es nunca un nudo, la colocas de una manera, es que no sé cómo se llama. Y entonces yo te presento eso y tú lo coges con tus dedos de otra forma y lo vas cambiando de forma, ¿no? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Sabes? Seguro que has jugado, es que seguro. Sí. Entonces haces cruces, se cruzan, luego otro lo coge y cambian la forma, son paralelas o hacen... Sí. Bueno, yo creo que el clásico de los colegios, ¿no? O sea, perseguir, ¿no? Ya puestos a nivel mamífero, o sea, el corre y el perseguir, que más mamífero. La peste alta, ¿no? Que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Llaman otra variedad, la peste alta, toda la vida, ¿no? ¿Peste alta? ¿Qué es esto? Sí, pues que si estabas en alto no te podían tocar. Estos son variaciones locales, ¿no? Son variaciones, sí, no, pero esto sigue funcionando. O sea, tú te perseguías, ¿no? Uno paraba y el que tocaba para, pero si el que ibas a tocar se subía algo en alto, era la peste alta. La peste alta. Se llamaba así. Y había otro que era peor, que era de pelota y se llamaba jugar a matar. Esto habéis jugado a matar. Que te pones en medio y le tienes que dar pelotazos. Y balón atrapado, ¿no? Como sea, balón prisionero, no sé qué decían. Yo me empecé a preocupar. Manga. Exacto. Yo me preocupé bastante. Bueno, el churro media manga matero, esto es que saltaban encima de ti, ¿no?
Sí. Me acuerdo una vez que casi me parte la columna vertebral, de verdad, o sea, me acuerdo una vez, o sea, fue que yo sentí que tenía, o sea, te lo juro, o sea, dije, madre mía, aquí me ha matado, porque saltaban de una manera, pero hace poco me preocupé un poco cuando mis hijos decían que la ligaba, yo no entendía lo que es, dice, la liga Digo, ¿y eso qué significa? Sí, la liga es la llevas, ¿no? O sea, claro. No, la paras, depende de los sitios. Yo digo la paras, tú la paras, tú la llevas. Paras. Pues yo no entendía lo de la liga, digo, la liga de la no sé. Bueno, el juego, ¿no? El juego y la importancia para aprender, ¿no? Y para practicar sin riesgo, entre comillas, y aprender nuevas habilidades. Así que cerramos este programa, que yo creo que ha quedado bastante bien, titulado ¿Por qué los insectos no juegan? Me despido, muchísimas gracias María José, muchísimas gracias Javier. Bueno, a ti no te tengo que dar las gracias porque tú eres el host igual que yo. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Javier y José Luis. Encantada. Hasta el próximo programa. Un beso para los dos. Chao. Un beso. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, si os interesa el juego, pues ya sabéis dónde podemos seguir jugando un poco más seriamente en LinkedIn. José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón, en Twitter @JLGomez, @CJRascón. No os olvidéis de pasar por Felitigraf, nuestro canal de YouTube. Y a María José más, ¿dónde la podemos encontrar? Pues a mí me podéis encontrar en mi blog, Neuronas en Crecimiento, que la URL es neuropediatra.org, o en Twitter como Más Tweets, que ya os comenté que es un error de principiantes ponerse este nombre tan absurdo. Eso es marca ya indeleble. Sí, pero con 2 T's, o sea, es tremendo. Más Tweets, o en Instagram y en LinkedIn por mi nombre, y poniendo Neuropediatra también sale. Muy bien. Pues muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Chao. Chao.